En este video hablaremos sobre nombrar variables, constantes y funciones. En C y en cualquier otro lenguaje, debemos asignar un nombre a un elemento que posteriormente el compilador, en nuestro caso, sabrá alocar en la memoria. Independiente de si sea global o local en algún scope, es importante dar nombres significativos, intuitivos, fáciles y consistentes. Piensa en lo siguiente, cuando trabajas en un programa, ¿qué es lo que más haces? ¿Codificar o leer? Mira, probablemente al inicio el tiempo se va más en codificar, porque está recién partiendo. Pero cuando empiezan a aparecer bugs, o el código ya ha crecido bastante, o cuando inicias el refactor de código, yo digo que es probable que pases del 60 al 70% del tiempo leyendo y buscando cosas en tu código. Y con este video espero que esa tarea se vuelva muy lejana a lo que es jugar a las escondidas. A continuación voy a hablar de la importancia que tiene el darle un nombre correcto a las variables. Yo siempre digo lo siguiente, el código está bien escrito o digamos los nombres están bien dados cuando ocurre que tú lees el código y leyéndolo desde arriba hacia abajo, tiene un sentido en lo que hace junto con los nombres de las variables, ¿ya? O sea, tiene que tener un sentido léxico ya. Cuando nosotros lo leemos, nosotros tenemos que decir, ya entiendo que hace esta función, ¿ok? Una buena manera de empezar intentando darle nombre a una variable es primero preguntarse, ¿qué hace la variable? Por ejemplo, la variable almacena una suma, la variable es un puntero, la variable es de tipo booleana, es un contador, va a ser un divisor de frecuencia. Recordemos que estamos hablando bajo un contexto de sistema embebido, entonces esas cosas se utilizan bastante. Luego hay que preguntarse si es que esa es la única variable con esa función. O sea, ¿es el único contador? ¿Es el único divisor de frecuencia que hay? ¿Es el único puntero que existe a una dirección de memoria en particular o a un arreglo, por ejemplo? Entonces eso nos va a indicar que también tenemos que ir haciendo diferenciación entre nombres de variables que también tienen la misma función. También, si las veo en otra parte del código, ¿sigue teniendo sentido? Por ejemplo, yo podría declarar dos variables, una que se llama, por ejemplo, contador de panes y otra que se llame contador de camiones. Entonces yo en mi proceso cuento cuántos camiones entran y después cuento cuántos panes vienen en cada camión. Entonces si yo en mi código tengo una función que utiliza esas dos variables, resulta ser que si tengo una función que se llama contar camiones y estoy aumentando la variable que se llama contar panes, claramente eso no tiene sentido a pesar de que ambas son contadores. Y eso es lo que hay que ir ordenando también. Como les digo, todo tiene que tener sentido. Y vamos a partir el ejemplo con lo siguiente. He declarado tres variables enteras, x igual 0, y igual 200 y z igual 0. Y esto es como yo lo hacía en mis primeros años de universidad. Incluso cuando salí. Pero ya cuando empecé a trabajar empecé a tomarle importancia a esto. Y ya verán por qué. Como estamos viendo sobre nombres, en este caso de variables primero, no nos importará que esta función se llame foo. Solamente realiza alguna operación, ¿ok? Si nos vamos al main, que es por donde usualmente yo siempre partiría observando qué es lo que ocurre, vemos que esta función dice, si x es mayor que y, entonces ejecutar foo, ¿ok? Bueno, entonces yo voy a continuar. Hasta este momento entiendo que, ok, significa que x probablemente va a aumentar o va a cambiar su valor, y tal vez cambie o tal vez no. ¿Y por qué digo eso? Porque no se entiende aquí si es que una es una constante o la otra va a ser directamente un contador o algo por el estilo. Vámonos a foo a ver qué es lo que ocurre. Si z vale 1, voy a ejecutar un proceso distinto de foo y le voy a pasar z, luego z va a ser igual a 0 y luego, si z es distinto de 1, vamos a ejecutar la misma función con z, pero vamos a reasignar z con el valor 1. Y luego vamos a hacer que x sea igual a 0. Gente, esto es como cuando estás en comunicación analógica y el profe te está demostrando la serie de Fourier de FM. Bueno, resulta ser que este proceso tiene mucho sentido porque yo uso este mismo proceso en la máquina bobinadora que diseñé, pero así con estos nombres no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a ello. Primero voy a ponerlos en contexto. La variable x representa un contador que va a contar cuántos pulsos han llegado por un pin. Recordemos que aquí ahora estamos hablando de sistemas embebidos, por lo tanto tenemos interacción con hardware externo y señales externas.
Y luego, yo acá he hecho que y sea un valor constante, o mejor dicho, que tenga un valor inicial, porque no es una constante, no está declarada como una constante. Y bueno, cuando ese x aumente, voy a querer realizar un proceso en particular. Resulta ser que aquí tengo una variable z que, como pueden observar, está haciendo como un semáforo o está haciendo un contador binario de un solo bit. Y yo estoy realizando un proceso dependiendo de qué valor tiene esto, ¿ok? Y ahora les voy a empezar a contar de qué se trata exactamente. Y finalizando el proceso, este contador lo estoy reiniciando a 0 para que después continúe aumentando. Les voy a contar de qué se trata para que le encontremos un sentido léxico que darles a estas variables. Primero, x es un contador de pulsos de entrada. Esto corresponde a una variable que está contando los pulsos que recibe de un encoder de solamente una revolución. O sea, cada vez que el motor da una revolución, x aumenta. Y es un valor que nos va a decir cuándo se tiene que realizar un cierto proceso, que en este caso es ejecutar la función fo. Y esto significa que estamos determinando cuántas revoluciones tiene que dar el motor hasta realizar una cierta acción. Y luego z es solamente un semáforo que determinará cómo se ejecuta var, porque como podemos ver, es un parámetro que le estamos pasando a var. Más contexto aún. Una vez el motor ha dado y vueltas, que es lo que está contando x, entonces yo voy a querer cambiar el sentido del motor. Para saber cuál es el sentido del motor actual, tengo la variable z, que en el fondo es un semáforo que me dice si vale 0, va, por ejemplo, a sentido de las manillas del reloj, y si vale 1, está en contra del sentido de las manillas del reloj. Por lo tanto, comencemos a darle un nombre nuevo. Vamos a ponerle contador, límite y giro. Entonces ahora comienza a tener un poco de más sentido, ¿no? Entonces donde teníamos la x vamos a poner contador, donde teníamos y vamos a poner el límite, y donde estaba z vamos a poner giro. Entonces ahora si lo vuelvo a leer, voy a observar que si el contador es mayor que el límite, entonces ejecuto fo. Si ejecuto fo, voy a tener que, si el giro es igual a 1, entonces voy a ejecutar una función y le voy a pasar el giro, le voy a informar cuál es el giro, y luego voy a cambiar el giro, o mejor dicho, voy a asignarle el valor 0. Si vale 0, entonces voy a ejecutar la misma función y voy a llevar giro a 1, y voy a reiniciar el contador. Entonces ya está empezando a tener un poco más de sentido, pero esto podría ser un contador de cualquier cosa. Por ejemplo, yo podría decir, ok, si tengo una cierta cantidad de panes, contador de panes, y supero un límite de panes, entonces voy a ejecutar fo. Y aquí, por ejemplo, giro podría ser para dónde están girando las ruedas del camión. Entonces, si giran hacia adelante, están entrando al lugar. Entonces aquí lo estoy diciendo, ya está dentro, por lo tanto ahora quiero sacarlo. Y luego, si estoy en el otro caso, si están afuera y quiero hacer que entren, puedo utilizar el mismo tipo de variable. Entonces tal vez darle un poco más de detalle a lo que está ocurriendo sería mejor. Recordemos que en este caso, en nuestros sistemas embebidos, son sistemas que están desarrollados para aplicaciones específicas. Por lo tanto, en nuestros nombres tenemos que ser muy específicos. Entonces aquí le voy a poner el nombre contador revoluciones. De aquí le voy a decir límite revoluciones. De aquí le voy a poner sentido, giro, motor. Entonces estos son nuestros nuevos nombres. Y vamos a leer nuevamente a ver qué es lo que ha ocurrido. Si el contador de revoluciones supera al límite de las revoluciones, entonces ejecuto la función fo. Entrando en fo, si el sentido de giro del motor es igual a 1, entonces voy a ejecutar la función var, pasándole el sentido del motor, y luego voy a decir que el sentido del motor vale 0. Luego, si el sentido del motor era 0, al momento de entrar a fo, ejecuto mi función var pasando el sentido de giro del motor, y luego cambio el sentido de giro del motor. Y aquí ya puedo comprender que luego de haber conmutado el sentido de giro del motor, voy a comenzar a contar nuevamente desde 0. Y, por lo tanto, voy a estar constantemente cambiando el giro del motor luego de haber superado el límite de revoluciones, que en este caso son 200 giros. Por lo tanto, ahora puedes ver cómo empezó a tomar más forma el código. Ahora, cuando alguien más lo lea, va a poder tener un entendimiento mucho mayor de qué es lo que hace. Y aquí vienen otros detalles más. Primero, podríamos decir que están bastante largos los nombres. Y a algunas personas también les podría llamar la atención de que están en español. Esto es netamente un comentario personal.
yo siempre prefiero escribir todo mi código en inglés. Porque de esta forma, cuando yo subo mi código a GitHub, que es donde yo comparto mis proyectos, me interesa mucho que personas del extranjero también puedan ver mi trabajo. Por lo tanto, utilizando este lenguaje que es bastante universal, no tengo problema con que sea entendible por distintas personas. Entonces, aquí podría escribir revCounter, revlim y motordir. Y eso es lo que haría yo, pero vamos a mantenernos con todo en español. Lo siguiente es ser bien correcto con lo que estamos haciendo con las variables. Por ejemplo, si esto es un límite de revoluciones, si sabemos que tiene que ser constante, creémosla como una constante. Y hay gente que por alguna razón u otra, y yo también he sido parte de eso, algunas constantes las he escrito sin que sean constantes. Entonces sí, sabemos que pueden haber diferencias en los sistemas embebidos. Puede ser que una constante quede guardada en la memoria flash y no en la memoria SRAM, por lo tanto perdemos velocidad de acceso. Pero léxicamente, el que sea constante tiene más sentido en el caso de que así sea necesario. Ahora, si es muy crítico que esté en otra memoria porque nos importa la velocidad, podremos utilizar otra herramienta, que es entrar a una convención en cómo escribimos nuestras variables o constantes. Y esto va a depender de cómo te guste a ti o de cómo le guste a las personas que trabajan en la empresa o en el proyecto en el cual estés. Distintas empresas van a tener distintas convenciones de cómo escriben el código y van a existir reglas las cuales vas a tener que respetar. Por ejemplo, este es mi estilo de escribir variables. Mi estilo de escribir variables es el de separar todo con guiones bajos. Otro estilo podría ser, por ejemplo, escribirla de esta forma. Contador-revoluciones igual 0. De forma que la primera letra es minúscula y todas las demás palabras se van separando por guiones bajos y las siguientes parten todas con letras mayúsculas. También se puede hacer lo siguiente, que es separar haciendo uso de letras capitales, o sea, letras mayúsculas. Por ejemplo, esta variable está escrita con mayúsculas. Y a mí personalmente esto no me gusta tanto. Se ve como una ensalada de código y no me gusta cómo se ve. Entonces lo voy a dejar ahí igual para motivos pedagógicos. También se puede empezar con una letra mayúscula. Aunque aquí viene un pequeño detalle. El hecho de iniciar con una letra mayúscula es común en los lenguajes orientados a objetos, cuando nosotros definimos clases en particular. Por lo tanto, hacer esto, si bien no tiene ningún problema, puede ser que en algún momento entres en conflicto con otro equipo si estás haciendo esto en todos lados. Y ahora vamos a hablar sobre algunas cosas que yo llamo decoraciones de los nombres de las variables, en donde yo al inicio de la declaración de variable puedo otorgar un poco de información. Por ejemplo, cuando yo defino una estructura de un registro, por ejemplo, yo podría iniciar diciendo r-config. De esta forma comprendo que es un registro y se llama config. De esta forma, después podría crear otros registros, como por ejemplo r-com de comunicaciones o de señales de error, las banderas, flags. Que si después yo, por ejemplo, declaro constantes, así, por ejemplo, c-límite revoluciones, c-counterlim, o alguna variable como b-contador o b-divisor, esto me facilita la búsqueda de la información. En este caso, la primera letra nos indica qué tipo de variable es. O sea, esta yo la estoy utilizando como un registro que puede ser parte de una estructura, por ejemplo. Esta es una constante que no la estoy declarando como constante acá porque necesito que esté en la SRAM por el tema de la velocidad de acceso. Y esta es una variable. De esta forma, si yo sé que estoy buscando qué valor le di a una constante, lo primero que hago es control F, C, guión bajo. Y de esta forma estoy llegando a mis constantes. Si quiero buscar mis variables, hago v guión bajo y llego a todas mis variables. Y de esta forma puedo ordenar el código para optimizar la búsqueda. Luego, si queremos buscar por cuál era la función de la variable, entonces ahí tenemos que asegurarnos de escribir de esta forma. A los contadores llamarlos todos contador o que partan con contador, o lo que tenga que ver con el motor que tenga la palabra motor,
Y de esta forma podemos ir optimizando nuevamente la búsqueda. Voy a hacer una mención honorable solamente porque es muy común en los lenguajes de alto nivel como C++ y todo lo demás, en que hay una convención en donde se parte con el guión bajo, ¿ok? Bueno, esto usualmente se utiliza cuando esta variable es privada. Y bueno, en C eso no existe, ese paradigma no existe, ya que no es un lenguaje orientado a objetos. Pero esto es para que lo sepas. Y solo nos está quedando atacar una arista, que serían las funciones. Solo quiero recordarte que aquí estamos viendo cómo nombrar las funciones. El cuándo crear o cómo estructurar funciones con subrutinas y subrutinas y subrutinas, eso es tema para otro video. Y vamos a partir por la función foo. ¿Qué hace foo? Bueno, la función foo se ejecuta cuando llegamos a superar el límite de las revoluciones. Y una manera de saber qué nombre ponerle es ver cómo entramos y cómo salimos. Entonces entramos con las variables sentido y giro motor y el contador de revoluciones en un cierto valor. Y después aquí estamos conmutando su valor, en este caso. Y estamos reiniciando el contador. Como esta función es una función que cumple con bastantes operaciones, a mí en particular esas funciones me gusta llamarlas handlers, o lo que se llaman gestores. Entonces, como el cambio de dirección del motor no es solamente cambiar la dirección del motor, sino que es reiniciar variables y todo ello, a mí me gusta llamar esas funciones como gestoras o handlers, siempre lo escribo en inglés. Por lo tanto, foo podríamos llamarla de gestor cambio de giro. Y ahora entendemos que cuando el contador de revoluciones supere el límite de las revoluciones, vamos a entrar a una rutina de cambio de giro. Y la rutina general es la gestor cambio de giro. Luego vamos a decir que la función var es la que va a ser encargada de, en hardware, cambiar el sentido de giro del motor. Por lo tanto, a esta función la vamos a llamar cambiar giro. Y de esta forma, si volvemos a leer el código, tenemos tres variables. Una que es el contador de revoluciones, el límite de las revoluciones y el sentido de giro del motor. En la función principal vemos que si nuestro contador de revoluciones supera el límite de revoluciones, vamos a iniciar una rutina de gestión de cambio de giro. Si entramos al gestor de cambio de giro, vemos que si el sentido de giro del motor es igual a 1, entonces vamos a cambiar el giro pasando cuál es el sentido de giro actual y bueno, lo vamos a cambiar. De la misma forma para el caso contrario y luego vamos a reiniciar nuestro contador. De esta forma, si esto se encontrara en un ciclo infinito, entenderíamos que esto es un proceso que se repite todo el tiempo basado en los estados de cómo quedan las variables. Y antes de terminar, me gustaría decir que este código podría seguir siendo mejorado. Ya que, por ejemplo, utilizar 1 y 0 para indicar un cierto estado es bastante noob. Ya que C es un lenguaje de más bajo nivel, de todas formas, este posee herramientas en su lenguaje para ayudarnos a organizar mejor el código. No son tantas como en C++ o Python, pero las hay. Así que si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao, Doki. Chao, Moto.